Muy buenas tardes con todos y todas, compañeras, compañeros, amigas y amigos. La Asociación Escuela de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la actual administración, creó el programa Voces Disidentes, un programa de reflexiones críticas, constructivas de varios ejes temáticos. En esta tarde y noche, para nuestro invitado especial, tenemos al economista Rafael Correa Delgado, expresidente constitucional de la República del Ecuador. Buenas noches, presidente. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, queridos jóvenes estudiantes de la Pontificia Universidad Católica, y buenas noches, Ecuador. Como tú bien dices, es medianoche acá, ya casi 12:15, 0:15 exactamente. Entonces tengo que hablar un poco bajo para no despertar al barrio, ¿no? Pero un abrazo a todos. Muchas gracias, presidente. Como usted bien lo dijo, mi nombre es Ricardo Mancero, actualmente presidente de la Asociación Escuela de Economía, y junto a nosotros tenemos a nuestros dos panelistas quienes se van a presentar. Qué gusto, mi nombre es Esteban Andastro, estudiante de la Facultad de Economía. Y mi nombre es David Córdoba, igual estudiante de la facultad. Mucho gusto, presidente, y un saludo a todos los que nos están viendo en la transmisión. La verdad es un gusto poder compartir este tiempo con usted, presidente, y con todos los que nos están viendo desde Facebook. Esteban, David, realmente créame que el gusto es mío. Siempre compartir con los jóvenes me renueva el alma y toda mi vida he sido profesor, así que esto me encanta. Lastimosamente es muy tarde acá, pero bueno, el desfase horario. Presidente, siempre antes de comenzar nuestro programa comenzamos con unas preguntas de rutina, unas preguntas sobre las cosas que nos gustan, que nos divierten. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuál es su comida favorita? Probablemente el ceviche, pero también me gusta mucho el caldo de manguera. La comida criolla me encanta. Y allá en Bélgica, ¿cuál es su comida favorita? Aquí busco cómo hacer ceviche de vez en cuando. Pero bueno, la comida belga es deliciosa, tiene mucho de influencia francesa. Entonces mi esposa hace un pollo al estragón delicioso. También roti de porc, eso sería lomo de cerdo, ¿no? La salsa mostaza. No, la comida es muy rica. Listo, presidente. ¿Su libro favorito cuál es? Depende No de la etapa de necesito. la, depende, depende de la etapa de la vida. De joven, de niño, el libro Corazón del Mundo de Amisis. Tal vez, bueno, de adolescente, Martín Vigil, te estás haciendo hombre. A su edad, Las venas abiertas de América Latina de Galeano. Ahora, bueno, muchos de los libros de Stiglitz, muchos de los libros de críticos de la globalización. Eso en cuanto al área económica, ¿no? Pues, no tengo mucho tiempo de leer por simple placer, novelas, cosas así, pero obviamente pues un García Márquez, 100 años de soledad, algo fuera de serie, ¿no? Muy bien, presidente. Bueno, sabemos que el Emelec es su equipo favorito aquí en el Ecuador. ¿Cree usted que en su periodo presidencial influyó anímicamente el hecho de que Emelec sea el equipo que ya va de 8 años? Tuvo un excelente juego, es un equipo muy sólido y es uno de los mejores equipos del campeonato nacional. 8 años seguidos en Copa Libertadores y este va a ser el 9º año, campeones. Pero, mira, ese es el problema de ser presidente, ¿no? Y con un fuerte liderazgo. De todos me echaban la culpa a mí. Y créanme que yo me enteraba por el periódico de una vez de las cosas, por ejemplo, auspicio del Banco del Pacífico, a Emelec. Y antes se criticaba lo contrario. Se me burlaba. Por ejemplo, el Machi, José Maldonado, le decía Emelec película gringa, llena de subtítulos, porque siempre quedaba vicecampeón, ¿se acuerdan? Ya cuando empezó a quedar campeón, entonces que le está ayudando el presidente. Realmente no recuerdo haberle dado ayuda directa, pero obviamente todo el apoyo como fanático que siempre he sido del glorioso Club Emelec. Presidente, la última pregunta. En sus 10 años de presidencia, ¿en qué país le trataron mejor? Me trataron mejor. Normalmente nos trataban muy bien en América Latina, pero yo quedé impresionado por la amabilidad en Corea del Sur, por ejemplo. Gente muy sencilla, nos recibieron con un cariño, con una alegría. Parecía que era la única visita de Estado, así se sentir a todos los jefes de Estado. Entonces, te podría decir que en Corea del Sur. Excelente, presidente. Le vamos a explicar un poco cómo es la estructura de la entrevista. Vamos a tratar ejes sobre la economía mundial, la economía latinoamericana, la situación actual del Ecuador, y vamos a hacer, en referencia a sus comentarios, vamos a hacer reflexiones académicas para recordar sus viejos tiempos en la academia. ¿Cómo no? Entonces, Encantado. presidente, la primera pregunta. Sabemos que Trump es presidente de los Estados Unidos y es
¿Cómo responde el factor Trump a las nuevas propuestas de economía ortodoxas que tienen como aliado estratégico a Estados Unidos? ¿Qué pasa con el discurso pro Estados Unidos? Bueno, el discurso pro Estados Unidos pasa vergüenza, ¿no? Con un dirigente como Trump. Sin embargo, en la parte económica, Trump no es ortodoxo. ¿Ah? Por ejemplo, ha llamado al proteccionismo y tenemos que ser objetivos. Ha dado resultados. Estados Unidos tiene en estos momentos la tasa de empleo más baja de las últimas décadas y de las más bajas de su historia. Ya venía bajando en la época de Obama, pero sin duda con Trump siguió bajando y probablemente por su política de primero proteger los puestos de trabajo norteamericanos. La misma victoria electoral de Trump se dio mucho a los llamados trabajadores blue collars, los obreros norteamericanos, los que no salen en los periódicos, los que no dan opiniones en la televisión, pero son los que perdían su puesto de trabajo porque la empresa se trasladaba a la India, se trasladaba a la China, porque se compraban carros importados y no carros norteamericanos. Entonces, Trump habló a esa gente y en parte tiene razón, me cuesta decirlo, pero o sea, yo de Trump haría lo mismo, proteger la industria norteamericana. Perfecto, estimado presidente. Respecto a China, sabemos que es la economía hegemónica mundial, se puede decir una de las principales. Es un país que tiene casi toda su banca es pública. La mayor parte de las acciones de los sectores estratégicos, y esto nos marca un nuevo paradigma que rompe con toda la hegemonía global. ¿Cómo este paradigma está cambiando el mundo? ¿Qué lecciones le deja al Ecuador? Mira, estoy escribiendo yo sobre eso. Todavía no es la economía hegemónica, no es Estados Unidos. De hecho, el principal mercado mundial es Europa, los 27 países europeos. Estados Unidos por sí solo de largo es el mayor mercado mundial, pero como unión es Europa, después Estados Unidos, y bueno, ahí puede venir China. Pero eh, esto nos enseña algo, ¿no? Que no hay teorías generales, que economía no es ciencia exacta, así lo pretendamos los economistas para sentirnos superiores al resto de ciencias sociales, antropología, sociología, nos queremos parecer a la física. Y en realidad nos parecemos más a la medicina. Es una ciencia inexacta donde hay que ver paciente por paciente. Tienes algunos principios. Sabes que para fiebre hay esto, para el dolor es esto, pero tienes que ver la dosis adecuada, la talla del paciente, si no es alérgico a tal cosa, etcétera. Es caso por caso. Y cada país debe encontrar sus soluciones. Nos gusta o no, China es el ejemplo más exitoso de la historia de la humanidad en reducción de pobreza. Y lo ha hecho a su manera, ¿no? Que no hay democracia o lo que quiera, pero ya no hay las grandes hambrunas chinas, ¿no? Entonces tú dices, bueno, gran parte de la banca es pública, porque todo venía de lo público. Venía un sistema comunista muy rígido, ahora es un país dos sistemas, sobre todo con Hong Kong, han dado mucho espacio a la economía de mercado, pero siempre controlada, regulada del Estado, como debe ser, ¿no? Depende de los grados, pero nadie en el siglo XXI puede negar la importancia del mercado. Pero una cosa es tener sociedades de mercado, donde la sociedad está sometida a las necesidades mercantiles, y otra cosa es tener sociedades con mercado. El mercado es un instrumento para alcanzar los fines sociales, el mercado sometido a las necesidades sociales. Pero aquí el mensaje, cada país debe encontrar sus propias soluciones. Listo, presidente. Manteniéndonos con las potencias mundiales, ¿cómo usted piensa que estos países utilizan las crisis económicas para lograr sus objetivos geopolíticos? ¿Cree que son crisis producidas o no? No creo, no creo. Esa es la teoría del complot que siempre tenemos, ¿no? Y ya cuando se tiene negatividad, todo pasa por efecto de negatividad y todo refuerza eso. Ah, no, hicieron esto, entonces ¿por qué buscan las crisis? De hecho, la teoría de dependencia, ¿no? Iba muy de acuerdo con nuestra visión. Nosotros somos los buenos, los otros somos los malos. Ellos son ricos porque nosotros somos pobres, entonces no tenemos que hacer nada, crucémonos de brazos hasta que se les conmueve el corazón a los ricos y nos den desarrollarla. Indudablemente, indudablemente, ha habido explotación. Me lo va a decir a mí que lo vi en primera fila en 10 años de gobierno. Hay restricciones externas muy fuertes, pero cabría preguntarse si no hubiéramos tenido esas restricciones externas, seríamos desarrollados. La principal responsabilidad es nuestra. Yo no creo que se provoquen crisis, sí creo, por maldad, por cuestiones geopolíticas, salvo algunos casos particulares cuando se quiere hacer fracasar un gobierno. Sí por intereses, obviamente, ¿no? Si me conviene que este país no progrese porque va a disputar mi mercado, si hay experiencias históricas en que han tratado de bloquear a ese país. Pero aquí nuevamente el mensaje,
¿no? La responsabilidad del desarrollo o de nuestra situación de su desarrollo, sobre todo nuestra. Presidente, en sus 10 años de gobierno, usted tuvo buena relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Desde su visión, ¿Rusia busca imponerse como una economía mundial, como una de las potencias hegemónicas, o busca ser una potencia armamentística? ¿Qué roles juega dentro de la economía mundial y de esta guerra comercial entre China y Estados Unidos? Bueno, no fui tan cercano a Putin, lo vi 2 veces, pero no es que tenemos mucha confianza. Pero bueno, Rusia siempre fue una potencia. Bueno, no siempre. Rusia era el patito feo de la Europa a inicios del siglo XX, ni siquiera era considerado Europa. Perdió a principios del siglo XX una guerra con Japón por las Islas Kuriles, entonces fue una vergüenza para toda Europa. Primera vez que un país asiático vencía a una potencia europea, pero fue la potencia que venció a la Alemania nazi. Entonces, sorprende al mundo entero. La despreciada Rusia, ya en ese momento Unión Soviética, el país más retrasado de Europa, ahora vencedora de los nazis, porque fue la Unión Soviética la que venció a los nazis. El cambio de la Segunda Guerra Mundial comienza cuando Hitler se mete en el frente oriental, invade la Unión Soviética y sobre todo con la batalla de Stalingrado, que es el punto de quiebre de la Segunda Guerra Mundial, y el primer ejército en llegar a Berlín, el Ejército Rojo. Pelearon 4 años los rusos en la Segunda Guerra Mundial, tuvieron 30 millones de muertos, ellos 20 millones civiles. Los aliados desembarcaron en Normandía 11 meses antes. Claro, su contribución fue enorme, pero el gran peso de la guerra, eso no lo cuentan mucho los libros, pero las películas gringas, lo tuvo la Unión Soviética. Todo el mundo quería ser comunista después de la Segunda Guerra Mundial, porque era sorprendente el éxito de la Unión Europea, de la Unión Soviética. El país más retrasado de Europa, ahora vencedor de los nazis. Entonces, fue una potencia Rusia y la Unión Soviética, colapsó con la caída del muro de Berlín, la crisis de inicio de los 90, se redujo su Producto Interno per cápita cerca del 30%, el Producto Total me parece cerca del 30%, pero estaba ahí, o sea, tenía problemas institucionales, pero estaba ahí el talento humano, estaba ahí el conocimiento, la tecnología, que son los fundamentos del desarrollo, claro, con buenas instituciones, pero es fundamental también ese talento humano, esa ciencia y tecnología, así que era solo cuestión de tiempo que se recupere. Que Rusia no es que está buscando ser una potencia, lo ha sido las últimas décadas y está recuperando ese rol en los últimos años, sobre todo que ha tenido un gran ímpetu económico. Y por supuesto que juega un rol geopolítico, sobre todo contra Estados Unidos, no se disputan muchos espacios, por eso ha accedido a grandes acuerdos con China, sobre todo para dejar de utilizar el dólar en el importantísimo intercambio que existe entre China y Rusia. Entonces hay como una alianza estratégica entre Rusia y China para tratar de mitigar un poco la influencia hegemónica de los Estados Unidos a nivel mundial. Perfecto, estimado presidente. Teniendo en cuenta la Perdón, estrategia... sobre la carrera armamentista, yo te puedo decir que o sea, lo que tienen es su defensa, ¿no? Su gasto en defensa. No creo que ya exista esa carrera armamentista como existió durante la Guerra Fría, ¿no? Es otra clase de disputa ahora. Mercados, presencia, pero no necesariamente a nivel armamentista. Perfecto, estimado presidente. Teniendo en cuenta, como le comentaba, la estrategia de China con los acuerdos bilaterales y al principio multilaterales, sobre todo con los países de América Latina, teniendo en cuenta que Ecuador es el principal socio comercial, en este caso de China, ¿cómo puede influir las inversiones de China? ¿Cómo puede influir todo la influencia que tiene, obviamente, nuestro país para la reprimarización de la economía, para la balanza negativa? Es decir, ¿es positivo toda la relación que existe con China? ¿Hasta qué punto, señor presidente? Es muy positiva. Mira, algunas precisiones. Ecuador no es el principal socio de China, pero Ecuador lo que sí fue, para su tamaño, el ejemplo de la relación con China. Fuimos muy exitosos y aquí, como no tenía que criticar, criticaron hasta eso, cuando éramos el ejemplo para el resto de América Latina. Muchos han seguido las estrategias ecuatorianas para acercarse a China. China es el principal financista del mundo, financia a Estados Unidos. Pero si nosotros nos financiamos de China, dependíamos de China. Es un absurdo. Yo lo dije como ministro de Economía en el 2005. Ahí hay el espacio por una alianza estratégica. ¿Qué es lo que le falta a China? Hidrocarburos. ¿Qué nos sobra a nosotros? Hidrocarburos. ¿Qué es lo que le sobra a China? Capacidad de financiamiento. ¿Qué es lo que nos falta a nosotros como país desarrollado? Financiamiento.
Y por eso vinieron las preventas petroleras, las ventas a largo plazo, que fueron tremendamente exitosas, ¿no? Ahí está Coca-Cola Sinclair, o sea, no se imaginan lo que tenemos. Nosotros invertimos 90.000 millones de dólares. Torturaron los números para decir que la deuda era 60.000 millones, es falso, ¿no? Es mucho menos, pero la deuda externa, que es lo importante, porque el resto es capacidad del país mismo, así sea sector privado o el propio sector público que el gobierno le debe al Banco Central. Eso se debería compensarse, como efectivamente se hace, pero aquí no quisieron aceptar. Pero lo importante es la deuda externa, como comunidad económica, como nación, cuánto debemos al extranjero, ¿no? Y eso habrá quedado en 27.000 millones cuando empezó en cerca de 13.000 millones, 12.000. O sea, aumentamos, pone 15.000 millones de deuda externa, pero 90.000 millones de inversión. Entonces el país es mucho más rico en términos netos. ¿Y en qué se expresa esa riqueza? Las carreteras, la infraestructura en general, las hidroeléctricas, la refinería repotenciada, los aeropuertos, los puertos, pero también las casas, los hospitales, los centros de salud. Entonces somos un país con mucha mayor riqueza por esa inversión. Y gran parte de eso fue a la muy exitosa colaboración con China. Hubo grandes exageraciones, que el país está hipotecado a China. La deuda china es cerca de tan solo el 7% del PIB. No hay nada que ver, pero no tenían que criticar, que es carísima, tampoco era cierto. Ahora se está endeudando a muchas mayores tasas. Entonces, fue una gran oportunidad y lo hicimos muy bien, y es un absurdo haber satanizado eso. China es el principal financista del mundo, financia hasta el propio Estados Unidos, y lo que necesita un país en vías de desarrollo es adecuado financiamiento. Listo, presidente. Ahora trasladándonos ya a nuestro continente, América, América Latina en particular, hablemos sobre la coyuntura, lo que está pasando en la actualidad. ¿Por qué Latinoamérica está votando por la derecha o está rechazando la izquierda después de tantos años en donde predominó el socialismo del siglo XXI? Nuevamente hay que matizar eso, ¿no? Porque México ganó López Obrador, en México es la segunda economía de América Latina. En Ecuador ganó la Revolución Ciudadana, otra cosa es que nos hayan traicionado. Si Lula no estaba preso, era el presidente de Brasil. O sea, lo que sí hay un cambio es en los métodos. Yo trabajé con muchos gobiernos de derecha y respetamos siempre mínimos comunes, la democracia, los derechos humanos, la voluntad de integración. Ya no se respeta nada. Si para obtener su fin hay que romper la democracia, como sucedió en Brasil, como está sucediendo, chicos, en Ecuador. Y la gran pregunta, ¿dónde está la academia? ¿Dónde están los abogados? ¿Cómo ven en su conciencia? ¿No? O sea, Ecuador es un país que no tiene corte constitucional, que han declarado vacancia constitucional, se han tomado todos los poderes del Estado. Es obvio que estamos fuera del orden constitucional y nadie dice nada. La academia brilla por su ausencia. Pero en todo caso, utilizan esos métodos, ¿no?, para captar el poder. O sea, ya no les importa la democracia, no les importan los derechos humanos, es lo que está pasando con Oreglar, con Lula incluso, ¿no? O sea, tú no puedes meter preso a alguien por el falso testimonio. O sea, un testimonio no es suficiente. Si alguien dice, tú recibiste $20.000, tienen que encontrar $20.000 en una cuenta. La contribución del testigo es haber ayudado a la investigación. Pero no es que cualquiera viene y dice, yo le di $20.000 y te vas preso. Se tiene que comprobar eso. Lula está preso por un testimonio falso, Oreglar está preso por un testimonio falso, yo tengo el llamamiento a juicio por un testimonio falso. Entonces se están rompiendo los derechos humanos y se está destrozando la integración, cuando para derecha e izquierda esa es una visión estratégica. Ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia, sobre todo para economías pequeñas, abiertas, que incluso necesitan integrarse a nivel de bloques monetarios para protegerse de mejor manera frente a la volatilidad mundial de capitales. Entonces hay que matizar un poco, pero es cierto que ha habido un avance importante de la derecha y un retroceso de la izquierda. Hay muchos factores que pueden explicar esto, ¿no? El cambio de ciclo del 2014, que la derecha con su prensa lo explota muy bien. ¿Y dónde está la academia? Se desploma el precio del petróleo, se aprecia el dólar en nuestro caso, como moneda nacional, exactamente lo contrario que necesitamos. Tuvimos hasta terremoto, pero si decrecemos la culpa es de Correa. Y la academia no dice nada. Cuando mejor gobernamos, fue en los años 2015-2016, porque por la tercera parte de lo que nos pasó, el país hubiera colapsado con otro gobierno. Entonces hubo cambio de ciclo económico. Aprovecha muy bien los inevitables casos de corrupción que vas a encontrar. Si estás 10 años en el gobierno, es imposible no tener un caso de corrupción. Un gobierno honesto no es el que no tiene caso de corrupción. El que te diga eso te va a mentir. Un gobierno honesto es el que no tolera la corrupción. Y jamás
hemos tolerado la corrupción, pero la explotaron muy bien para generalizar los casos de corrupción. Y fíjate, la insincera lucha anticorrupción. Caso de Brecht, ¿cómo se llama? Odebrecht, ¿verdad? Principal actor corrupto, Odebrecht. Bueno, Odebrecht está impune. Entonces, metieron preso al vicepresidente para apoderarse de la vicepresidencia. Entonces, explotaron muy bien eso. Y eso sucedió en muchos países. El lawfare, la judicialización de la política contra Lula, contra Dilma, contra Cristina, contra Jorge Glass, contra quien te habla, contra Petro en Colombia. Entonces están utilizando nuevas armas. O sea, nosotros también somos víctimas de nuestro propio éxito. Gobernamos bien muchos años, pero obviamente siempre algo sale mal en 10 años. Va a tener un caso de corrupción, cambio de ciclo económico. Sacamos 90 millones de latinoamericanos de la pobreza. América Latina vivió una época de oro, pero esa clase media probablemente ya no vota por la izquierda, sino por la derecha. Más la trae los cantos de sirena de la prensa que te dice que podemos vivir como Nueva York. Se vuelven pobres subjetivos. ¿Qué significa pobreza subjetiva? Objetivamente están mucho mejor que antes, pero frente a lo que ahora aspiran, viajes al exterior cada cierto tiempo, casa propia, carro propio, son pobres, ¿ya? Y votan entonces por los que le ofrecen cualquier cosa. Puede ser que la izquierda es víctima de su propio éxito, pero es cierto que ha habido un avance en la derecha muy fuerte, utilizando métodos antidemocráticos, antiéticos. Es cierto que ha retrocedido la izquierda, pero así son los procesos históricos. Vamos a ver qué pasa en 4 o 5 años, porque mira lo que está sucediendo en Argentina, la crisis es gravísima. Vamos a ver Bolsonaro qué hace en Brasil con su discurso tan primitivo, y vamos a ver qué pasa en Ecuador, que la economía está terriblemente mal manejada. Estimado presidente, justamente con el comentario de Bolsonaro, con la llegada de Trump, Bolsonaro, algunos populistas de la derecha, muchos analistas ponen en riesgo la democracia. ¿Cree usted que la democracia liberal es el mejor camino? ¿Qué alternativas hay a esto? O sea, yo creo que el camino es la democracia, pero no necesariamente la liberal. Nuevamente, como le decía en los procesos de desarrollo, cada país debe encontrar su propia solución. Por ejemplo, aquí, cuando hay liderazgos fuertes, nos acusan de caudillos y que si ganamos elecciones que nos queremos perpetuar en el poder. Pero si Angela Merkel lleva gobernando ya 15, 16 años, no, es lideresa, es una democracia madura, estable. Hay una doble moral terrible. No se entienden las especificidades de cada país. Cuando hay países poco institucionalizados, los liderazgos buenos son altamente deseables, porque reemplazan a esa ausencia de instituciones, porque pueden crear un proyecto nacional, una visión de país. Mira qué proceso de desarrollo, muy poco, han existido, pero muy poco, pero la mayoría han tenido liderazgos claros. Desde Estados Unidos, como George Washington, para liberar a los esclavos, un Abraham Lincoln, y más se parece a América Latina, esa Norteamérica liberando esclavos, que la Norteamérica de ahora que puede ser gobernada hasta por Trump. Entonces, cada país debe buscar su propia forma de democracia. Por ejemplo, en Bélgica tú tienes reyes. ¿Qué tiene que ver un rey con la democracia? Claramente no es democrático, pero le funciona. Debemos respetar la solución que ha buscado cada país. Pero así como aquí tienen reyes, lo cual es incomprensible desde el punto de vista democrático, desde el punto de vista republicano, que nos respeten en América Latina, cuando hay liderazgos fundacionales que ganan elecciones, que buscan hacer cosas nuevas, mejores, en el continente más desigual del planeta. Pero enseguida te hablan de cacicazgo, hambriento de poder, populista, para las élites, todo lo que no entienden es populismo. Entonces debemos respetar los procesos de cada país, ser demócratas, pero sabiendo que hay otros modelos que no necesariamente significan la democracia liberal. Excelente, presidente. Si bien lo dijo, tal vez muchos años la academia y varios académicos brillaron por su ausencia y ahora brillan más y brilla por su ausencia el gobierno también y los medios de comunicación, pero aquí estamos los estudiantes, presidente, para Qué siempre bueno, ser esa luz que siempre nos qué ha bueno pedido que el esté presidente. despertando. Presidente, se aplicaron varios modelos en América Latina, modelos de corte socialistas, modelos de corte progresistas. Sin embargo, tenemos una nueva estructura dentro de los gobiernos, unas nuevas economías, propuestas económicas ortodoxas desde las cámaras de comercio, desde los sectores empresariales. Para usted, presidente, ¿qué es lo que debe evolucionar de las propuestas económicas del progresismo para Se fue la señal, ¿no?
Ahí volvió, creo. Ricardo está congelado. Creo que se fue la señal. A David y Esteban los veo, no los escucho. Ricardo está congelado. Ricardo está como foto. Estimado presidente, ¿nos escucha otra vez? Ahí sí. Nosotros no lo escuchamos, presidente. Tal vez su micrófono. No, no, yo no he tocado nada, es la señal probablemente, porque también se fue el audio allá. ¿Sí me escuchan o no? Presidente, tal vez ahí Yo, nos... yo sí los escucho. Ya, Perfecto, ¿Ustedes me permítame escuchan? permítame Perfecto. dos segundos, presidente. Cuéntale los ponentes de la CUP. Sí, la transmisión en vivo. Ya, perfecto, estimado presidente. Vamos a continuar con las... tal vez, si escuchó la pregunta de Ricardo Mancero, le repito, señor No. presidente. Ok, gracias. Presidente, hasta arreglar el problema técnico con esta parte de la Cámara, le decíamos que dentro de las propuestas por varios años se tenían propuestas económicas de corte progresista, de corte socialista dentro de América Latina, lo que generó varios avances dentro de los sectores sociales. Sin embargo, vemos un retroceso, un gran retroceso en las nuevas políticas económicas, ya que ha regresado las políticas ortodoxas, las políticas de corte empresarial. Vemos a los sectores empresariales de nuevo ocupar los ministerios de finanzas. Como una autocrítica, presidente, ¿qué considera usted que deben cambiar en los modelos progresistas? ¿Qué es lo que se hizo mal? ¿Qué es lo que se podría mejorar para los nuevos planteamientos dentro de las propuestas económicas progresistas? Mira, ese es otro de los mitos, ¿no? Y cómo nos manipula la prensa. Ustedes deben estar muy atentos y tener pensamiento crítico como estudiantes, sobre todo, estudiantes universitarios. Ustedes deben ser la vanguardia de la sociedad. Que hemos tenido políticas socialistas. No, lo que ha fracasado en América Latina es el capitalismo. Siempre hemos sido capitalistas. Siempre hemos sido economías de mercado y con muy poco Estado. América Latina es de las regiones más de menor cantidad de impuestos del mundo. En principios de esta década hubo el socialismo del siglo XXI, que ha sido tal vez la década más exitosa de la historia de América Latina. Redujimos pobreza como nunca antes, disminuimos desigualdad, crecimos mientras el resto del mundo decrecía, ¿no? Le pueden echar la culpa a lo que sea, que los altos precios del petróleo, lo que ustedes quieran, pero nunca se ha tenido tanta prosperidad, nunca esa riqueza ha quedado tan directamente para el bienestar de nuestros pueblos, como sobre todo el periodo 2002-2014, la época de oro del progresismo. Entonces lo que ha fracasado en América Latina no es el socialismo, no es la izquierda, es la derecha, el capitalismo. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Y nos engañan, y que no, que esta ha sido la solución, y hemos sido estúpidos que no hemos visto la verdad tan evidente de antes. Recuerden que este es el modelo que nos quebró en el 99, agravado, aunque no tenemos moneda nacional, que nos estamos exponiendo muchísimo, y ya veremos las consecuencias. Esa proforma es una vergüenza lo que han presentado, va a tener graves dificultades en diciembre, pese a que se recuperó en gran parte del año el precio del petróleo, la economía sigue desacelerándose. Entonces hay un pésimo manejo de la economía por ese dogmatismo, el aperturismo, vengan bienes importados que quiebren la artesanía nacional, la industria cerámica, el cuero, etcétera, el perdonar impuestos a los más ricos, entonces ya no hay acción colectiva, ya no hay la obra pública, la inversión, y mucha de esa plata incluso se va afuera. Entonces hay muy mal manejo, en lugar de incentivar la economía, desacelerarla aún más, despidiendo gente, reduciendo puestos de trabajo. Hay muy mal manejo económico, y eso es lo que ha fracasado, no el manejo socialista, sobre todo el socialismo del siglo XXI, que hay que mejorar muchísimo, se aprende cada día. No creemos en recetas, sí en principios. Y ustedes deben estar muy atentos también con eso. Por ejemplo, le llaman libertad los neoliberales a la no intervención. Libertad es que el mercado actúe solito, como si el mercado es perfecto. Entonces, que esté luchando el luchador de 200 kilos contra el luchador de 50 kilos sin referee. Eso es libertad, no intervenir. No, para los republicanos, para la izquierda, libertad es la no dominación. Y por eso es intervenir.
dando educación, salud, para ahí sí, tener igualdad de oportunidades y poder razonablemente competir. ¿Cómo puedes sintetizar en poquísimas palabras la izquierda como justicia? Justicia en todas las dimensiones. Esas son palabras mayores en el continente más desigual del planeta, América Latina. América Latina ya tiene los recursos para eliminar toda forma de pobreza. Y todavía tenemos pobreza generalizada por la mala distribución del ingreso y mala distribución de la riqueza. Entonces la izquierda es justicia, justicia social, pero también justicia etaria, ¿no? Justicia ambiental, cuidar del planeta, justicia de género, igualdad de hombres y mujeres. Es buscar la justicia en todas las dimensiones. De ahí, cómo hacerlo, ya viene la parte técnica y obviamente pues también conocíamos de eso. Entonces nadie puede negar el siglo XXI del mercado. O sea, como decía hace un momento, una cosa es sociedades con mercado, el mercado como instrumento para alcanzar los objetivos sociales. Y otra cosa es sociedades de mercado, donde las vidas, la persona y la misma sociedad se convierten en una mercancía más. Esa es la fórmula del desastre. Presidente, mientras arreglamos el problema técnico, quería que les comuniquemos algo sobre la emergencia que está pasando en el cantón Limón Lindanza, un deslave que cobró la vida de 9 ciudadanos y varias de esas familias demandan muchos saludos, presidente. Terrible, una zona bellísima, no sé si ustedes conocen, la Amazonía es bellísima. Limón Indanza, ojalá haya avanzado la carretera que hemos iniciado, pero sí, es una tragedia y frecuentemente ocurren esas tragedias en esa zona porque probablemente también por la propia carretera, porque cuando hay una carretera nueva, pues queda inestable la ladera, por más que trate de estabilizar, ¿no? La topografía es bien complicada. Entonces, un abrazo inmenso a Limón Indanza y gracias por los saludos, ¿no? Y lamento muchísimo la tragedia que han pasado. Listo, presidente. Sigamos con América Latina. ¿Cómo considera usted que se debería minimizar el riesgo de la reprimarización de las economías latinoamericanas con los acuerdos comerciales, con los acuerdos comerciales que se están dando actualmente? Bueno, no firmar los acuerdos, porque normalmente esos acuerdos te llevan a la reprimarización, o sea, nadie está contra el comercio, que se entienda bien. Una sociedad moderna tiene que estar abierta al comercio. Una cosa es integrarse al comercio inteligentemente, otra cosa es el bobo aperturismo, sálvese quien pueda. Ya tenemos evidencia de esto. O sea, podemos hablar conceptualmente, podemos hablar históricamente. Los que menos practicaron el libre comercio son los países desarrollados. Claro, proclaman el libre comercio cuando van a ser los ganadores. Pero Estados Unidos fue el creador del proteccionismo moderno. Y todos se han desarrollado con proteccionismo, Alemania, Japón, todo, ¿no? Salvo Suiza y Holanda probablemente. Pero ya tenemos experiencia, ¿no? Podemos hablar a nivel histórico, a nivel teórico, que las ventajas comparativas, que las ventajas comparativas dinámicas, que el modelo ni sé cuánto, ¿no? Ya podemos verlo. México tiene casi 20 años de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y está al lado de Estados Unidos. Es que México ya es desarrollado. Por el contrario, es los países con mayores problemas de América Latina. Gran injusticia social, reprimarización, ¿no? ¿Cuántos pérdida de pequeños puestos de trabajo, cuántos maiceros quebraron por el maíz importado? Pero la pregunta en general, o sea, sin ir a los detalles, si la fórmula para el desarrollo del libre comercio, un país subdesarrollado, casi 20 años en un tratado de libre comercio, al lado del mercado más grande del mundo por sí solo, Estados Unidos, debe estar desarrollado. Y por el contrario, pues México ni de lejos es la economía más exitosa de América Latina. Entonces, eso del libre comercio es un mito, hay que insertarse en el comercio internacional inteligentemente, entre otras cosas, para evitar la el sector primario, reprimarización de la economía. Y, no, es que así, si nosotros producimos más caro, se perjudica al consumidor, entonces mejor importar, que lo compra más barato. Sí, importa, lo compra más barato, se pierde puestos de trabajo, se pierde ingresos y después no va a tener ni consumo. Pero bueno, si sobrevive el consumo, te vas a reprimarizar, vas a tener de nuevo agricultores de baja productividad, vas a tener muy poco ingreso y no vas a poder consumir, ¿no? Yo no conozco ningún país que se haya desarrollado produciendo artesanía, e incluso en base a su sector agrícola. Los países desarrollados han generado gran valor agregado y básicamente han sido países industriales. Por ahí puede haber centros financieros, países que apostaron al turismo.
pero básicamente han sido países industrializados. Entonces, obviamente hay que apoyar, hay que apostar a una industria adecuada, ¿no? Y donde tengamos perspectivas de éxito, porque el gran error de la industrialización sustitutiva de importaciones en América Latina después de la Segunda Guerra Mundial fue haber querido reemplazar todo, y si no, fue industria, etc. Eso lo hicimos como gobierno. Seleccionamos algunas empresas, algunas industrias, perdón, claves para el desarrollo. Por ejemplo, analiza los países recientemente industrializados, Singapur, Corea. ¿Qué país se ha desarrollado sin refinería? Incluso sin tener petróleo, y nosotros tenemos petróleo. Sin siderúrgica. Y, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, tenemos ventajas para producir aluminio, pero está loco, presidente, si la materia prima para el aluminio es bauxita, y nosotros no tenemos bauxita. El mayor costo de producción de aluminio es electricidad, y tenemos energía muy barata. Entonces hay que seleccionar industrias donde tengamos mayores ventajas y apostarle a esas industrias, pero no nos engañemos. Ningún país se ha desarrollado produciendo artesanías o con agricultura de subsistencia. Perfecto, estimado presidente. Hablando un poco ya de la política con lo que es el sector empresarial, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos ahora el cambio del modelo en el sentido de que los sectores empresariales son los que están volviendo a tomar el liderazgo en los ministerios? Entonces, ¿cómo América Latina ve la política en este momento con este cambio de paradigma de los modelos? Es que mira, no es solo el neoliberalismo, que ha demostrado no solo ser injusto, ha demostrado ser ineficiente. Si no, ya fuéramos desarrollados. América Latina lo que siempre ha tenido es liberalismo o neoliberalismo, sino que se trata de un neoliberalismo corrupto, ni siquiera con reglas de juego claras. El ejemplo, el 99, cuando ganaban, como nunca, privatizaban las ganancias. Colapsaron en el 99, pagamos todos. Sobre todo los más pobres, y 2 millones tuvieron que migrar. El gobierno, tal vez más neoliberal de la historia, el gobierno de Maguad, es el que realiza la confiscación de bienes privados más grande de la historia, el congelamiento de depósitos. Mira la contradicción. Cuando la base del neoliberalismo es los derechos de propiedad, la iniciativa, nadie se mete. Pero cuando pierden, pierden todo. Y hasta incautan bienes privados, los ahorra la gente y la gente se nos suicidaba, etc. Entonces, no solo que el modelo es el equivocado para arriba, sino que además se aplica con alta dosis de corrupción, con alta dosis de deshonestidad, con alta dosis de influencia de poder. Cuando se supone que el mecanismo de mercado tiene ausencia de poder. Y lo estamos viendo ahora. Se vienen de perdonar miles de millones en impuestos, en aportaciones al seguro social. Pero por el contrario, para educación, salud, universidades no hay plata y le reducen el presupuesto. Entonces, tú ves que se trata no solo de un modelo ineficiente, injusto, sino que aplicado deshonestamente en función de los grupos de poder. Y eso es un desastre. Hablando un poquito del presupuesto, el presupuesto, la asignación de recursos a una sociedad, demuestra quién tiene el poder en esa sociedad. Y el mayor reflejo de esa asignación de recursos se llama presupuesto general del Estado. Revisen el presupuesto general del Estado y verán quién manda ahora en el país. Ya no manda el pueblo ecuatoriano, mandan las élites. Y por eso reducen educación, salud, universidades públicas, etc. Porque, o sea, las élites no van a los hospitales públicos, no van a los colegios públicos, no van a las universidades públicas. Y justamente así llevamos, presidente, para comenzar ya con la coyuntura nacional. Primero, mil disculpas por el la problema técnico. No te preocupes. Pero continuemos, aquí estamos. Una pregunta importante dentro del marco de la institucionalidad que se generó dentro de los 10 años de su gobierno. ¿Por qué esta institucionalidad no logró afrontar los cambios en la correlación de fuerzas y de los modelos económicos? Bueno, eso sí fue una gran decepción para mí, ¿no? Bueno, el modelo económico sí aguantó muy bien. O sea, 2015-2016, sin todo lo que habíamos hecho, por ejemplo, acabar con la independencia del Banco Central, una de las grandes novelerías. Y si funciona en otro lado, qué bien. Donde nosotros no funcionó. Una de las causas de la crisis del 99 fue la descoordinación entre gobierno y Banco Central, porque el Banco Central era autónomo. Quebró la economía por culpa del Banco Central, entre otras cosas, triplicó la emisión monetaria y salió más próspero que nunca, con nuevos edificios, cuadros, museos, porque imprimía billetes, prestaba plata y le debían cosas, le pagaban con cosas reales. Entonces, gracias a que la Constitución del 2008 acabó esa novelería, que no tiene sustento técnico, histórico, nada que ver.
¿Cuál es el razonamiento? La política monetaria es técnica. Entonces, ¿para qué le llamas política? Pero con ese argumento, suponiendo que sea técnica, la política fiscal también es técnica, entonces hagamos autónomos los ministerios de finanzas. La política comercial es técnica, hagamos autónomos los ministerios de comercio. La política de salud es técnica, hagamos autónomos los ministerios de salud. Es absurdo, ¿no? Se toman las decisiones políticas y ahí viene lo técnico, y debe haber una coordinación entre las instituciones del Estado y todas deben tener legitimidad democrática. No es que deben venir burócratas supuestamente iluminados a manejar un banco central autónomo independientemente de su país, pero muy dependiente del Fondo Monetario, Banco Mundial, Washington, donde sueñan acabar sus últimos días de sacrificada labor. Gracias a que acabamos con eso, pudimos lidiar con el 2015-2016. Utilizamos nuestras propias reservas, que lo han prohibido ahora por el fanatismo, ¿no? Dígame, ustedes son estudiantes de economía, ¿no? ¿Para qué sirve una reserva monetaria en dolarización? La reserva ¿Qué, monetaria en dolarización. ¿Qué respalda por la reserva monetaria? Si no hay moneda nacional. La reserva monetaria está en Entonces, nuestros bolsillos, en la presidente. está en el público y lo que está en el Banco Central son sobre todo depósitos del sector público y el encaje bancario. Nuestros propios depósitos. Prohibieron que nos prestemos nosotros mismos nuestra plata. Porque ¿cómo le van a deber al Banco Central? Es absurdo. Y el sector privado sí le puede prestar. Entonces, con eso liberan recursos para el sector privado y el gobierno central le cortan un brazo y por eso tienen los graves problemas para financiar el presupuesto. Solo 32% de la necesidad de financiamiento está identificada. 68% es pura farsa. Entonces, gracias a esa coordinación, eh, actuamos muy bien con el Banco Central en equipo, ¿no? Con una sola visión económica y pudimos sortear una crisis durísima, durísima, chicos. Terremoto 8 en escala Richter, apreciación del dólar 30%, caída del precio del petróleo de inicios del 2016 a menos de $20. O sea, eso era para aniquilar el país. Y solo tuvimos un año de crecimiento porque ya tuvimos terremoto, pagar Chevron, Occidental, es imposible revertir eso. Pero salimos bastante bien librados gracias en parte a esa coordinación con el Banco Central, al uso inteligente de esas reservas. También nos quieren hacer creer que mientras más reservas mejor. No, hay que tener las reservas adecuadas. Por ejemplo, nunca se puso en peligro las reservas bancarias para respaldar cualquier corrida de depósito. Pero los excedentes bancarios, más allá del encaje oficial, los depósitos del sector público. Sería un absurdo poder utilizar tu propia plata, la plata de los municipios que no están utilizando, las universidades que tienen ahí dormido su dinero, por supuesto, porque el gobierno tiene que utilizarlo eso para el bien de todos. Entonces fue eso un factor clave institucional. Otro factor clave fue que eliminamos, cuando llegamos al gobierno, es fácil, la memoria es frágil, chicos, ustedes son académicos, deben ser la conciencia de la sociedad. Habían cerca de 2.000 cuentas públicas, de entidades públicas, incluso en el sector privado, cerca de 2.000. Eran pequeños compartimentos con los recursos dispersos. Nosotros establecimos la cuenta única del Tesoro donde todo el mundo debe tener su plata. Esa cuenta tenía un saldo promedio de 800 millones y también pues está en coordinación con lo que decía la Reserva, que podía utilizar esos dineros de forma mucho más eficiente. Es decir, manejamos la liquidez muy bien y pudimos hacer algo de política monetaria, crediticia, financiera con las restricciones que da la dolarización. Entonces la institucionalidad sirvió mucho para enfrentar los problemas económicos. Lo que pasa es que viene esta gente a pulverizar, pues ya asaltando el poder político, con mayoría en asamblea, sin saber exactamente lo que deciden, ¿no? Esa ley de reactivación productiva es una verdadera vergüenza. El presupuesto, el peor presupuesto que he visto desde que tengo uso de razón, es fantasía, ya es irresponsable. Se ponen que va a crecer nominalmente el PIB casi 9%. O sea, si en términos reales va a crecer 1.4, quiere decir que la inflación va a ser, que el deflactor implícito del PIB va a crecer 7.6, una locura. Te ponen que la producción petrolera va a crecer 9%. ¿De dónde? ¿Por qué se le ocurrió? Te ponen que el barril de petróleo va a estar a casi más de $58 cuando está a $50. Te ponen que necesitan más de 8.000 millones en financiamiento, ¿no? Y 4.600 millones de un organismo inidentificado, es decir, no tiene. Y 1.000 millones por concesión, que no existe. No está financiado. ¿Cómo van a hacer entonces? Dejar de invertir. Y eso es tremendamente recesivo. Entonces, sí, con el asalto al poder político que hicieron con la traición, ahí es que han desbaratado la institucionalidad. Además que han roto con la complicidad de la prensa, perdónenme. Por eso, ¿dónde está la academia? Es un referéndum absolutamente inconstitucional. Pero incluso dentro del inconstitucional de ese referéndum,
Vean dónde en la Constitución el referéndum dice que el Consejo de Transición puede nombrar autoridades. Pero nombraron fiscal encargado, nombraron Consejo de la Judicatura encargado, nombraron Consejo Nacional Electoral encargado, y nadie dice nada. No espero nada de la prensa corrupta, pero las facultades de Derecho en las universidades les han pulverizado las instituciones. Yo sí creí que habíamos consolidado un poco más las instituciones. Es una pena enorme ver cómo se vendieron por temor Consejo Electoral, Corte Constitucional. Esa gente debe grabarse sus nombres para vergüenza nacional, votando contra sus propias decisiones, no diciendo nada frente a la destrucción de la institucionalidad cuando son los guardianes del orden constitucional. Hubo otras instancias que resistieron, pero con todo el poder de la prensa y fueron aniquiladas. Por ejemplo, Consejo de Judicatura, que era un Consejo de Judicatura de lujo, defensor público, pero sí sorprendió y fue una gran decepción para mí, y asumo mi responsabilidad en la debilidad de ciertas instituciones del país. Perfecto, estimado presidente. Presidente, metiéndonos un poco ya en la coyuntura actual del Ecuador. 10 años el actual ministro de Economía y Finanzas criticó su supuesto sobreendeudamiento de la economía. Sin embargo, ahorita estamos viendo que en la proforma presupuestaria para el año 2019, la deuda para el 2021 va a estar por casi el 60%. Y lo ponen ahí que no aplica el techo de la deuda. ¿Cómo usted catalogaría eso? Y metiéndonos también en la guerra comercial de Estados Unidos y China, el ministro de Finanzas tiene que pasar por Washington para ir a pedir préstamos a China. ¿Cuál es su lectura, presidente? A ver, miren, ustedes son estudiantes de economía, tienen mucho que decir. Si yo les miento, denuncien, pero con números, con pruebas, no con opiniones, no con mala fe, no con ignorancia. Nos convencieron que había sobreendeudamiento, ¿verdad? Miren la propia estadística, los propios datos que el gobierno acaba de mandar con la proforma a la Asamblea. Año 2016, coeficiente de deuda agregada, que no es la correcta. El sistema consolidado es el correcto, lo dice el manual de Fondo Monetario. Incluso su menos agregada, 38.2%. Pero hicieron hasta un grupo de expertos, la Contraloría, que es el instrumento de persecución, para decir que se habían 60.000 millones de dólares. Eso es 60% del PIB. Eso nunca existió. Es tan sencillo como es. O sea, ya hay tres formas de medir la deuda. La agregada, donde suma lo que le debe el gobierno al municipio y el municipio al Banco Central, es decir, lo que se debe entre el sector público, que no tiene mucho sentido. La consolidada, donde se metea y se mide solamente lo que debe el sector público con el sector privado, con el sector externo, que es lo correcto para ver la sostenibilidad de la deuda. Y la cuántica, porque se inventaron una metodología nueva para decir que se habían 60.000 millones de dólares. Tan sencillo como esto, chicos. Pidan la serie histórica de ese modo de medir la cuenta. No existe. Es doloso lo que hicieron, por engañar a la gente, por justificar su ineptitud, por justificar los ajustes, el referéndum para que la gente los apoye. Que hemos dejado el país destrozado y sobreendeudado. Nunca hubo tal sobreendeudamiento. Calcularon 60.000 millones en deuda. Por primera vez contabilizan la deuda así. Por primera vez. Si no, ¿dónde está la serie histórica? Y si yo lo hubiera contabilizado así, pues ha sido un país quebrado. Todo fue falso. Ahora sí se están sobreendeudando. Vean la estadística del propio gobierno a la Asamblea. 38.2% a final del año 2016. Y ya van por 46% del PIB. Y como tú dices, con la complicidad de la Asamblea, eliminaron por 3 años el techo de deuda. Pero por otro lado, nos están hasta enjuiciando penalmente por haber roto ese techo. ¿Cómo puede tener un juicio penal cuando ya no es delito porque ellos rompieron el techo? Entonces hace cualquier cosa en este gobierno, en el gobierno y en el país actualmente. O sea, todo es politiquería. Nunca hubo tal endeudamiento. Con respecto a la relación Washington-China, no creo que vaya el ministro de Washington a buscar crédito chino, va a buscar crédito de los multilaterales, pero le van a poner grandes exigencias, ¿no? Porque incluso el riesgo país está altísimo por mal manejo económico. Cayó el precio del petróleo, pero incluso cuando estaba subiendo, subía el riesgo país. Entonces, seguramente va a buscar créditos los multilaterales, están desesperados por financiamiento, ellos mismos se pegaron el tiro en el pie al prohibir que el Banco Central financie, al prohibir que el IES financie. ¿Cuál es el problema si es el mayor, tiene exceso de liquidez el IES? Que le preste al gobierno. El gobierno nunca ha dejado de pagar al IES. ¿Cuál es el problema? Dice, cuidado, es decir, no,
hay una deuda del IES, eso es por otra cosa, por el aporte patronal, ¿ya? Y por el 40% de subsidio a las pensiones que había. Pero por compra de bonos, el Estado nunca ha dejado de pagar la IES. ¿Cuál es el problema que compre bonos del IES? Es la mejor inversión para el IES y ayuda al gobierno y están ayudando al pueblo ecuatoriano. Pero por hacer politiquería, por decir que nosotros habíamos hecho mal, cerraron esa fuente de financiamiento. No pueden utilizar reservas del Banco Central. No pueden utilizar liquidez del IES. Los CETES, que eran instrumentos de corto plazo, no los pueden renovar. Ya compiten esos CETES con el pago de los bonos. Los bonistas internacionales van a decir, bueno, si compro bonos ecuatorianos, pero ellos tienen que pagar por ley esos CETES, entonces no me van a pagar a mí. Sube el riesgo país, hay menos interés por nuestros instrumentos. Ellos mismos, insisto, se dieron el pie, el tiro en el pie, y por eso están desesperados buscando financiamiento, por eso van a Washington y no lo van a encontrar. Y van a ir a China. Vamos a ver qué dice China. Después de todos los insultos que han recibido, estaba el país hipotecado a China, que China era inmensa, que era carísima, ¿no? Que era imperialismo y que todas las empresas chinas son corruptas. Y ahora van a decir, oh, préstenos plata. Vamos a ver qué responde China. Listo, presidente. Para seguir un poco hablando... Perdóname, la primera parte de la pregunta fue algo más y tal vez lo olvidé. Me preguntaste sobre deuda, Washington, China, ¿no? ¿Algo más? Sí, era sobre, bueno, era prácticamente que por 10 años el actual ministro de Finanzas le llamaba que estaba sobreendeudado y que esa no era la solución, y ahora en su proforma presupuestaria quiere endeudarse hasta casi el 60% de nuestro Producto Interno Bruto para una sostenibilidad fiscal. Se están teniendo que comer sus palabras, pero ¿cuántos años hicieron? Ustedes creyeron que estaba el país sobreendeudado. ¿Dónde estuvo la academia? Era solo ponerse a ver, hacer las cosas honestamente. Incluso esto es muy frágil, por hacer daño. El tema hasta juicio penal, por disque sobreendeudamiento, que incluso si hubiera existido, es un error administrativo, una glosa, pero penal. ¿Quién se ha robado la plata? ¿Quién ha malversado? Pero eso es muy riesgoso, ¿no? Es que no son cifras definitivas las del producto. Entonces, si tú tienes 40.000 millones y el producto es 98.000 millones, sí, tiene más del 40%. Pero si después recalcula, porque no son cifras definitivas, y el producto es 102.000 millones, no tuviste sobreendeudamiento. Ya te metieron un juicio penal. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en estas cosas, pero se ha hecho es pura politiquería. Una de las explicaciones para que estemos tan mal no solo son las malas medidas económicas, los malos modelos, los fundamentalismos, la corrupción. Utilizar el poder político para fines privados es corrupción y lo están utilizando, sino que también es uno de los motivos que se dedicaron un año solo a hacer politiquería, a destruir a Correa y se olvidaron de la economía. Bueno, presidente, para ahondar un poco más en la proforma del presupuesto general del Estado, que ha sido bastante criticada en estos días, incluso han habido movilizaciones aquí en el país. ¿Cómo mide usted los efectos de los recortes en los rubros sociales como salud y educación que se están planteando dentro de la proforma del 2019? Chicos, la cosa es muy grave, ¿no? Nunca he visto un presupuesto así. O sea, esto es una vergüenza. Y muestra lo prevalido que están, en el sentido de impunidad, porque tienen la complicidad de la prensa, porque se pusieron de acuerdo toda la partidocracia para protegerse entre ellos, con tal de excluirnos a nosotros, porque alguien decente no se hubiera atrevido jamás a presentar una proforma tan irresponsable. Es gravísimo. Primera vez en 10 años que se reduce salud y educación. Pero además que se reduzca cuando nos sobra. Pero ni siquiera hemos llegado a los indicadores que exige la Constitución, al menos en educación. En salud sí estábamos ya en el 4%. Pero además, no se trata de caridad. Este es el futuro del país. Si no mejoramos la educación, no alcanzaremos el desarrollo. Pero ténganlo claro, grábenlo. Por favor, la clave del desarrollo en el siglo XIX, XX, principios del siglo XX habrán sido los recursos naturales. En el largo plazo los recursos naturales son dañinos porque impide que se desarrollen otras capacidades mucho más importantes para el desarrollo. Por ejemplo, capacidad de organización. Como tenemos todo fácil, no nos organizamos. Y es una característica de los latinoamericanos, no solo de los ecuatorianos. Entonces, en el siglo XX se demostró sin lugar a dudas que el motor de desarrollo era ese talento humano. Con talento humano se hace florecer el desierto, como Israel. Sin talento humano desertificamos el jardín más florido, como lastimosamente ocurre en América Latina. Y ese talento humano con acceso a ciencia, tecnología y con capacidad de innovación, sin tener miedo a la innovación, que es un rasgo sobre todo cultural.
Pero nosotros tenemos el rasgo opuesto y lo hacen una virtud, la inmovilidad, oponernos a todo, todo el tiempo. Y hacemos la movilidad una virtud, una lucha, ¿no? Cuando la innovación es lo que ha movido al mundo en general, pero sobre todo en el siglo XX. ¿Y cómo se llega a ese talento humano, esa ciencia y tecnología? Con la educación. Y ciencia y tecnología, con la investigación y la universidad. O sea, no se trata de caridad, es ser torpe, es no tener visión. Ahí está la clave del desarrollo, sacrifiquen lo que sea, menos educación. Las becas la pulverizaron. Cuando las becas no solo te permiten ir a especializarte como economista, como médico, como arquitecto, te permiten conocer otra cultura, culturas que ya respondieron a las preguntas que recién nos estamos planteando. Porque el país para salir de su desarrollo necesita, como he dicho, también un cambio cultural. Estoy escribiendo el enigma del desarrollo, ¿no? Hay la parte tecnológica, pero la parte política, la parte cultural, la parte política, cómo toma acción colectiva. O al nivel de política que toma de acuerdo, no vamos a ningún lado. O sea, no, hay gente, no, hay gente sin visión, sin ideal, sin proyecto de patria. Para ellos la política es un juego, ganarle al enemigo, hacerle trampa a Correa y vencerle esta elección. No hemos pasado así 200 años en su desarrollo y se satisfacen con eso. Hay que romper ese círculo vicioso, ¿no? Pero bueno, eso es parte también de la cultura, ¿no? La cultura influye en la política. Entonces, la clave es educación para talento humano, universidad para ciencia, tecnología, esas becas. Y lo han recortado, lo han hecho pedazos. Ni siquiera es entender la historia, ni siquiera es entender el desarrollo, ni siquiera es tener visión, ni siquiera es tener proyecto de patria. No les estoy hablando ya de justicia social, de solidaridad, de ayudar a los que menos tienen. No, estoy hablando del proyecto de país, de la clave del desarrollo que es la educación, la ciencia, la tecnología, el talento humano, que incluye además una buena atención de salud. Presidente, bien lo dice usted. Este gobierno no apuesta por la educación y recortó 123 millones de dólares en becas. Aquí tengo la cifra, es terrible, terrible. Créeme que uno de mis mayores orgullos, sanos orgullos y alegría cuando viajaba, recuerdo también una vez en San Petersburgo, Rusia, una afro-ecuatoriana, presidente, ¿cómo es? ¿Qué haces? ¿De dónde eres? De Unión de Bananeros. Unión de Bananeros del Guasmo Sur, en Guayaquil, barrio recontra marginal. ¿Y qué haces aquí? Estudio Ingeniería Aeronáutica en la Universidad de San Petersburgo. Qué esperanza que dan esos chicos. Así es la forma de romper la pobreza, así es la forma de lograr equidad y lograr el desarrollo para todos, no solo para ellos. Pero todo eso cortar. Presidente, los que vimos los cambios apreciamos eso, porque muchos niños que no tenían escuelas, que 4 grados estudiaban en una misma silla, esas escuelas unidocentes que ahora tratan de defender, presidente, nosotros sí reconocemos eso. Me alegro, chicos, porque nos vamos bien en las encuestas. No quiero politizar esta entrevista, pero tal vez donde más bajo estamos son en los jóvenes menores de 25 años, en realidad de 36 para abajo, pero sobre todo 25 para abajo. ¿Y por qué? Porque ellos no conocieron otra cosa. Porque hablarles de la crisis bancaria, el periodo bancario, ni se acuerdan. Y entonces cuando después de años de gobierno nos traicionan, viene la prensa corrupta y dice todo ha sido mal hecho, que la refinería va a explotar, que ya todo se está cayendo, que 600 obras con sobreprecio, que 7.000 microfisuras en Toachi Pilatón, y como ellos no han hecho nada, no se les puede criticar nada, ¿no? Entonces, y que la corrupción por todos lados, cuando eran parte del gobierno, los chicos dicen, bueno, sí, sí vemos las cosas muy bonitas, pero quiere decir que se puede hacer mejor, que estos han sido unos inútiles, ya se están dando cuenta quiénes son los verdaderamente inútiles. Los viejos, si se acuerdan, pues lo que eran los anteriores gobiernos. Entonces no caen en esa trampa. Entonces me alegro que ustedes tengan conciencia de esta cosa, porque muchos crecieron con la Revolución Ciudadana. Ustedes tendrán 21 o 22 años. Cuando empezó el gobierno tenían 10 años. No se acuerdan cómo era el país antes. No se acuerdan las carreteras que eran más baches que carreteras. No se acuerdan del registro civil, con los tramitadores, el polvo. No se acuerdan, tú lo has dicho, las escuelas que se caían en pedazos, los hospitales que daban vergüenza, los cortes de luz, 10, 12 horas diarias, ya no nos acordamos de eso. Los jóvenes pierden la memoria y creen que siempre fue así. No siempre fue así. Y ahora que lo estamos perdiendo, ojalá, sobre todo los jóvenes, se den cuenta de aquello. Presidente, dentro de una de las críticas académicas que se le hacía, era que el modelo de crecimiento aplicado dentro de la economía ecuatoriana tenía semejanza al modelo solo. Sin embargo, la crítica práctica era que la construcción de hospitales, de carreteras, grandes edificios, lo que hizo es acumular stock de capital, y él mismo solo decía que eso lo que causa es un estado estacionario, y lo que causaba el crecimiento
a los cambios tecnológicos. Es una de las críticas. ¿Qué opina usted al respecto? Es especialista en desarrollo de teoría del crecimiento, por si acaso. El famoso residuo de Solow, que es lo más importante. Lo que no explica el modelo es lo más importante, porque es el crecimiento a largo plazo y lo identifican como avance tecnológico. No es solo avance tecnológico, es cambio cultural, el proyecto del país, las sociedades que se han desarrollado. No es que han tenido solamente ciencia, tener talento humano, han tenido mucho más, ¿no? Proyecto de país, unas energías intrínsecas. Y eso es lo que estamos perdiendo cuando nos roban hasta la esperanza, diciendo que todo está mal, que somos inútiles. Cuando vemos, no quiero politizar esto, pero que se despide gente y el presidente cobra doble sueldo, o sea, son cosas horrorosas, horrorosas, realmente. Bueno, pero primero, suponiendo que solo hayamos acumulado, como tú bien dices, ¿no? O sea, el crecimiento, acorde al modelo de solo viene la acumulación de factores que por los rendimientos decrecientes va a tener un límite, ¿ya? El rato en que ya tengas todas las carreteras que necesitas, todas las viviendas que necesitas, todos los hospitales que necesitan, ¿cómo más sigues creciendo? Por los rendimientos decrecientes, ya 1 kilómetro más de carretera no te sirve para nada. Y en el largo plazo, en verdad es el residuo de solo, que es la productividad total de los factores, el avance tecnológico, pero es mucho más que avance tecnológico. Entonces, pero incluso si fuera cierto que hemos crecido solo por acumulación de factores, qué bueno, ¿por qué no lo hicieron antes? Esa es la crítica que se le hacía a Corea del Sur, Truman, pero qué bueno, creció 8 o 9%, con lo que quiera, con acumulación de factores, con incorporación de fuerza laboral, trabajando más horas, pero crecieron y pudieron desarrollarse. Crecimiento no es desarrollo, cuidado, pero sí es necesario para el desarrollo, un buen crecimiento. No nos engañemos. Los países desarrollados son los que tienen alto ingreso por habitante, alta productividad por habitante. Eso es lo que tenemos que lograr. Eso se logra con ciencia, tecnología, inversión. Bolivia, el país que más crece en América Latina, mejor economía de América Latina en términos macro, está creciendo solo por acumulación de factores. Pero antes ni eso. Entonces ya es un gran paso adelante. Por recuperar los factores, su gas, su petróleo que se lo llevan antes las transnacionales fuera del país. Está creciendo por acumulación de factores. Pero ¿cómo está creciendo? ¿Cómo está disminuyendo la pobreza? Eso ya es suficiente. Ya con eso yo estaría contento. Pero no es correcto. No es preciso lo que me dice. Si insistimos mucho en productividad, hubo incremento de productividad, pero además eso no se logra de la noche a la mañana. Tienes que preparar talento humano. Ahí está Yache para ciencia, tecnología, Yache que la quieren destruir por la mediocridad, las becas. Pero eso es sembrar para cosechar después de 15, 20 años. O sea, porque incluso el cambio tecnológico, como te decía, tiene mucho que ver con cultura, con la innovación. Nosotros tenemos mucho miedo al cambio, mucho miedo al riesgo, mucho miedo al fracaso. Si intentas algo, puedes fracasar. Y te levantas y sigues caminando, ¿no? Pero te digo que es hasta cultural, porque eso es lo que tienes que reflexionar como estudiante. Si el desarrollo, como dice Hayu Chan, tiene que ver mucho con tecnología. Claro, hay tecnología privatizada, pero hay mucha tecnología de libre acceso. ¿Por qué no utilizamos toda esa tecnología? ¿Por qué no utilizamos toda la mejor semilla en agricultura? La mejor genética para nuestro ganado. ¿Por qué no se hace eso? Ahí vienen los factores culturales, los factores de organización, los factores de información, ¿no? Pero porque no queremos informar, porque la información está disponible. Entonces el adelanto tecnológico no es solo tener el nuevo conocimiento, tener talento humano para aplicar ese nuevo conocimiento. Si tú le das tractores a alguien que no sabe cómo manejarlo, le pone huellas a los tractores. Pero además innovar el tractor en el mediano plazo. Y para eso es tener esa cultura de innovación, de asumir riesgos y querer cambiar, querer ensayar cosas nuevas. Ya no es suficiente en América Latina y para el mundo moderno, queridos jóvenes, el lugar común de decir no hay que regalar el pescado sino la caña de pescar. Eso es muy poco. No es solo que hay que regalar la caña de pescar, hay que fabricar la caña de pescar. Hay que saber cultivar pescados en cautiverio. Hay que hacer mejoramientos genéticos de los pescados, ¿no? El límite es infinito, pero es la ciencia, tecnología, pero para eso hay que tener una cultura de innovación, una cultura de la excelencia, una cultura de búsqueda. Son las cosas que debemos desarrollar en nuestro país. Estimado presidente, hace un momento nos comentaba que en América Latina hubieron unas altas tasas de... Perdón, perdóname completar la pregunta. Nosotros impulsamos mucho eso, pero no son cosas para mañana. O sea, un doctorado, ¿cuánto te demora? 4 o 5 años. Entonces, hasta que vuelva ese chico, hasta que tenga fruto de su trabajo. Mira, a Yachay ya le piden prácticamente premios Nobel y todavía no se gradúa la primera generación. Todavía no se gradúan los primeros estudiantes. Empezó a funcionar hace menos de 4 años. Pero
tú veías gente que opinaba. ¿Y dónde están los grandes descubrimientos? O sea, cuando todavía no tenemos los primeros estudiantes graduados. Entonces son cosas de largo plazo. Por eso los políticos no lo hacen, porque los políticos piensan en corto plazo, en la próxima elección. Nosotros pensamos en la próxima generación, pero no es conveniente, no es rentable eso políticamente. Pero si queremos salir de su desarrollo, entonces pensar en la próxima generación, no en la próxima elección. Entonces, pero gastas mucho dinero ahora y el fruto lo recogerá el futuro. Pero hay que hacerlo si queremos salir de desarrollo. Pero no son cosas que se logran de la noche a la mañana. El cambio tecnológico que implica cambio cultural, como te decía, no se va a lograr de la noche a la mañana. Eso toma décadas. Pero debimos empezar. Empezamos. Lastimosamente ese proceso se cortó. Perdonen que los interrumpa. No se preocupe, presidente. Muchas No gracias solo fue acumulación de factores, que ya por la bastante. aclaración. ¿Ok? No, muchas gracias, presidente, por la aclaración. Como le comentaba, entonces, nos comentaba hace algunos minutos usted acerca de la reducción de la pobreza en América Latina con los gobiernos progresistas, ¿no? Entonces, en el Ecuador hubo una importante reducción durante su gobierno de la pobreza, así como altos índices en los niveles de desarrollo. Vimos que la sociedad pudo tener mucha mejora. Pero, ¿por qué no hubo el respaldo de la sociedad ante estas mejoras desarrollistas? ¿Por qué no se pudo generalizar o el cambio cultural al buen vivir? Entonces, faltó tiempo, faltó diálogo. ¿Por qué las personas no pudieron apoyarlo totalmente en esto del cambio del buen vivir? La ley de herencias, presidente, ¿por qué no apoyó a la gente en todo lo que se hizo? Una gran pregunta. Quiero decirte que fuimos el país que en proporción más disminuyó pobreza en América Latina. Si quieren les mando el gráfico. Algunas vez lo mandé en redes sociales, ustedes lo pueden buscar. Son estadísticas internacionales. Fuimos los más exitosos en reducción de pobreza, los más exitosos en reducción de desigualdad. En crecimiento estuvimos sobre el promedio de América Latina, aunque el crecimiento no es todo, puede haber crecimiento empobrecedor. Nuestro crecimiento fue de muy buena calidad. No es que tuvo apoyo. Yo me cansé de ganar elecciones, yo gané 14 elecciones en 10 años. Las dos reelecciones las gané en una sola vuelta. ¿Cuánto? Eso es inédito. La última elección la ganamos, pero nos traicionaron. Pero tienes razón, debería haber un mucho mayor apoyo frente a la transformación que ha habido el país. Con dolor le voy a decir, no quiero politizar esto, pero es objetivo. El gran factor se llama medios de comunicación. Ustedes entienden que Teleamazonas es Filega. Entonces usted está recibiendo noticias de Filega. ¿Ustedes creen que a Filega le interesa a la universidad, le interesa eliminar la pobreza? ¿O le interesa que vuelan los toros porque es el dueño de la plaza de toros? Y por eso está en una campaña para decir que hay que de nuevo abrir el espectáculo de toros, matar el toro para generar trabajo. Y en verdad para el negocio de... Entonces, el opio de nuestros pueblos, el nuevo opio de nuestros pueblos se llama prensa. Transmite la cultura hegemónica, como decía Gramsci, el gran marxista italiano, hacerle creer a los pobres que lo que le conviene a los ricos le conviene a los pobres. Y tú tienes pobres protestando, como decía Ricardo, contra la ley de herencia, cuando nunca van a recibir una herencia. Es una de las principales fuentes de desigualdad en el mundo. Ya no está dando la razón el mundo. Están saliendo una serie de artículos sobre el problema de las herencias, que nadie trata las herencias cuando es una de las fuentes de desigualdad. Y te salen a protestar porque es que tenemos altos impuestos, cuando América Latina es el región del mundo con menos impuestos. Pero son los pobres que te salen a protestar. ¿Qué dolor que me daba a mí cuando salían a protestar jóvenes, humildes, contra la ley de herencia, cuando en su vida van a recibir una herencia? Entonces, además que era de cierto monto de herencia, no la casita que se divide entre tres hermanos y cosas así. Con dolor te tengo que decir, nuestras democracias dejaron de ser democracia, porque la influencia de la prensa es tan grande que ya no importa lo que vote la gente, lo que se necesite, lo que digan o dejen de decir los medios de comunicación. Y en América Latina los medios de comunicación están muy concentrados en manos de la oligarquía, Grupo Globo en Brasil, Clarín en Argentina, ¿no? Teleamazonas, Ecoavisa, El Universo, El Comercio en Ecuador. Y nuestra lucha no fue contra los partidos de derecha, fue contra sus medios de comunicación. Y son enemigos gigantescos, porque la gente cree de buena fe que lo están informando, cuando lo están utilizando. Insisto, el Amazonas de Fidelega. ¿Tú crees que Fidelega compró el Amazonas para informarte o para defender sus negocios? Y que alguna vez va a decir algo que no le convenga. Entonces la prensa está para ayudar a los enemigos, a los amigos, hundir a los enemigos, y en el resto algunas veces hasta decir la verdad. Pero si no tenemos una mejor prensa, o sea, la información es clave para la cohesión social, para que la gente tome decisiones. Si en lugar de información tenemos manipulación, vamos a apoyar las decisiones totalmente equivocadas, como efectivamente lo estamos haciendo, como lo hemos visto estos últimos meses. Sobreendeudamiento. Me hicieron creer que estábamos sobreendeudados. Ya se les derrumbó la mentira. Pero ¿cuánto daño hicieron? Y verán que se van a seguir derrumbando mentiras, ¿no? De corrupción, de tantas cosas que generaron. En Yachay firmaron 5 edificios que tuvieron problemas de construcción. Hemos construido y remodelado 52 edificios. Pero el que no conoce Yachay dice todo es un desastre. ¿Cómo te pueden manipular las cosas?
Mientras tengamos esa clase de prensa que destruye la democracia, porque se apoderó la política y la política maneja el Estado, se apoderó el Estado, ya no hay democracia, porque ya ahí no es Estado de Derecho, hay un Estado de opinión. Y tengamos esa clase de prensa, muy difícilmente saldremos del desarrollo. Muy difícilmente podremos, por políticos bien intencionados que tengamos, hacer las cosas que necesita la sociedad. Tendremos que seguir haciendo las cosas que le conviene a los propietarios de los medios de comunicación. Presidente, para ir concluyendo también con la entrevista, su gobierno, presidente, ¿qué críticas puede tener? Su modelo económico, su modelo de crecimiento, haciéndose un examen autocrítico, ¿qué puede ver ahora ya desde afuera, desde lejos? ¿Qué se hizo mal? ¿Qué se hizo bien? Bueno, sabemos que mucho se hizo bien, pero Tú tocaste un tema hace un momento que también es una muletilla, ¿no? Faltó dialogar. Oye, yo calculo que tuve en los 10 años de presidencia, tenía 4 o 5 reuniones diarias. O sea, debe haber tenido unas 8.000 reuniones con grupos. Pero desde banqueros de vez en cuando, hasta tricicleros, heladeros, trabajadoras sexuales, grupos LGBTI. Lo que pasa es que no nos sometíamos a nadie, pues, y gobernamos en función del bien común, porque, por favor, téngalo claro, la razón de ser de la autoridad política es el bien común. Todo el resto es corrupción. Ah, no, es que por la presión de este grupo tengo que hacer esta ley para beneficiarlo. Eso es corrupción. Tú tienes que, peor si por tu propio interés, tienes que gobernar. La razón de ser de la autoridad política es buscar el bien común. Eso es lo que hicimos, dialogando con todos, pero sin someternos a nadie. Y dicen que no hemos dialogado, porque no era el show, no era tan común que no era noticia. Pero yo visité hasta el último rincón de la patria, en todos lados me reuní hasta 11. Algunas veces tenemos reuniones de 2 de la mañana, pregúntenme, vean las agendas, etc. Bueno, ¿qué hicimos mal? Mira, sinceramente, yo soy muy autocrítico, pero creo que en las grandes líneas todo fue acertado. Un error, por ejemplo, la ley de herencia y plusvalía en un momento donde había cambio de ciclo, no me percibí de adecuada manera el descontento que había y lo utilizaron para crear toda una atmósfera negativa. Pero tal vez el principal error concreto que cometimos fue los seguros petroleros. 2011, 2012, evaluando, dijimos, mire, el único peligro en el horizonte es que se derrumbe el precio del petróleo. Contratemos seguros petroleros. Pero si tú contratas, eso es carísimo, 400 millones, 500 millones de seguros petroleros, y no se cae el precio del petróleo. Si se cae el precio del petróleo, eres un genio y te vas a poner candidato al Nobel. Si no se cae el precio del petróleo, es un ladrón. Entonces, tuvo temor el ministro de Finanzas y el equipo económico. Y me mandaron un informe totalmente negativo, que no iban a caer los precios, que no convenían los seguros. Yo sabía que era falso, yo sabía que era temor que tenía. Debí insistir un poco más y obligarlos a contratar seguros petroleros para que me digan autoritarios y no hubiéramos tenido tanto impacto por el derrumbe en los 2015, 2016 de los precios del petróleo. Pero lastimosamente, pues con ese informe negativo ya no insistí, sabiendo que era temor que tenía, ¿no? Tal vez haber habido muchos otros, pero fue uno de los grandes errores económicos. presidente, hace un año casi exactamente usted estuvo aquí en el Ecuador y nosotros entramos a la Asociación Escuela de Economía precisamente cuando usted volvía y usted fue uno de los primeros en felicitarnos. Ahora ya estamos por culminar nuestra gestión, presidente, y la culminamos con broche de oro con esta entrevista. La Facultad de Economía está cumpliendo 70 años, la Facultad de Economía de la PUSE está cumpliendo 70 años. Varios de los economistas que ha sacado la PUSE, la Facultad de Economía, la Asociación Escuela de Economía, estuvieron en su gobierno, sirvieron junto a usted. Y dicho esto, también mis compañeros quieren también dar un mensaje final. Antes de nada, Déjeme hacerle preguntas yo. ¿Quién les está dando macroeconomía y con qué libro? ¿Perdón? ¿Quién les está dando macroeconomía y con qué libro? Macroeconomía 1, macroeconomía 2, depende porque Uno y fueron dos. diferentes. Uno y dos. Bueno, macroeconomía 1, creo que a los tres nos dio el profesor que se llama Cristian Albuca y nos dio con el libro de Sachs y Larraín. Bueno, sí, razonable. Macroeconomía 2 da el decano de la facultad y Jorge Salgado, el decano de la facultad Diego Mancheno, y los libros principales eran Doki y Sala y Martín. Sally Martí es terrible. Esa es teoría de crecimiento. Sally Martí. Y micro.
Micro es peor todavía. Micro es pura ideología, ¿no? En mucha economía no es ciencia, es ideología en grafiquito, ¿no? Que si ponen un salario básico, entonces se genera desempleo. Están asumiendo que hay independencia entre oferta y demanda. Están asumiendo que hay un mercado competitivo. Están asumiendo que el trabajo es una mercancía más. Y están asumiendo que siempre que no hay explotación, ¿no? Que no hay, entonces que no hay que proteger a los trabajadores. Es pura ideología en grafiquito, ¿no? Pero bueno, ¿con qué libro de micro están viendo eso? Una cosa más Mascolé, maltratada de economía es el mercado de trabajo, por si acaso. ¿Con qué Con libros más. de micro? Mascolé, se llama Mascolé. Mascolé el libro. Pero Mascolé es un libro de posgrado, ¿eh? Eso, Hablando pero de eso, no es. También usamos Varia intermedio. Nimbus, Varian es mejor. Y bueno, eso le da instrumentos, pero cuidado, ¿eh? Hay mucho de ideología. El sistema de mercado es un caso particular, la economía se ha reducido al sistema de mercado. El sistema de mercado es un caso particular, además de que las condiciones para que sea eficiente, la famosa mano invisible, el óptimo de Pareto, son extremas. Competencia perfecta, información perfecta. Lo que no les dicen es un caso particular, es para los bienes privados. Porque todo lo que no sea bien privado, con capacidad de exclusión y en el consumo, una manzana, hay un fallo de mercado. Por ejemplo, los bienes de consumo colectivo, un cine, ¿no? Si cobras la entrada y queda a mitad vacío, si hubieras encontrado 50 personas gratis para llenar el cine, mejoraste el beneficio social sin mayor costo. Claramente es una mejora social, claramente es una mejora paretiana. Es un fallo de mercado. Todo lo que no sea bien privado es un fallo de mercado y se necesita acción colectiva si se quiere mejorar la eficiencia. Entonces, lo que no dice es un caso particular. Hay una gran exageración sobre la validez del Estado, del mercado. Es un fabuloso instrumento de coordinación, pero tiene que estar adecuadamente regulado y entender que es un caso particular de los bienes, para los bienes privados, los bienes públicos, los bienes ambientales. No los puede tratar el mercado. Los bienes de consumo colectivo, los bienes de libre acceso, y tal vez son los bienes más importantes, los bienes intangibles, los bienes relacionales. ¿Qué es lo que busca la economía? Bienestar humano, ¿verdad? El bienestar humano no solo te da la producción de computadoras, te da el tiempo libre para disfrutar con tu familia. ¿Cómo trata eso el mercado? Los derechos, ¿cómo los trata el mercado? Entonces, entiendan, es importante, pero hay que saber relativizar esa importancia. Lamentablemente nos ha hecho creer que es todo. No, es una parte y muchas veces la excepción, no la regla. Presidente, dos preguntas que quisiéramos saber. ¿Usted cómo se considera? ¿Post-keynesiano, estructuralista, neo-keynesiano? ¿Y por qué? Y la segunda, ¿qué libros nos recomienda para macro y micro? Y Yo, te... ¿qué me considero? MLCista. buena respuesta. Te podría decir en gran medida post-keynesiano, pero también con una importante tradición institucionalista, pero de la escuela institucionalista original, no de la nueva escuela institucionalista que busca legitimar precisamente el mercado. Y entender que la economía, más que teoría general, es un set de instrumentos para resolver problemas, ¿no? Eso es importante que tengan claro. Libros que les recomiendo, El enigma del desarrollo. Todavía no está, pero yo lo estoy acabando, ya mismo va a estar. ¿Ok? Es un libro Listo, que estoy escribiendo, es una broma. ¿Ya? listo, presidente. Para terminar esta entrevista, un mensaje final para todos los espectadores, para el Ecuador. Y Bueno, también, agradecer. Sí, sí. ¿cómo le ve el Ecuador para los próximos años dentro de lo económico? Empecemos los segundos muy preocupados, ¿no? Muy preocupados en la parte económica, pero la parte política hemos perdido referencia, ¿no? Lo que ha pasado no es porque nos han hecho daño a nosotros, pero hay una ruptura constitucional total, total. No tenemos corte constitucional, se la destituyó. ¿Qué mejor muestra de un golpe de Estado que eso? Yo fui perseguido por un fiscal encargado, no existe la figura de fiscal encargado. Y apenas logró llamarme a juicio, ya lo mandaron a Estados Unidos. Son cosas evidentes. Entonces, si nadie dice nada, ¿y dónde está la academia? Entonces, y no es solo el daño que te hacen, tú te imaginas la cantidad de energía que se gasta evitando que te destruyan, y ellos tratando de destruir, en lugar de unir esa energía para avanzar como país. Es increíble, por eso no salimos de su desarrollo, porque eso no ves en otros países, no ves ese nivel de ganas de hacer daño, destruir al oponente, ¿no?
Yo, o sea, el libro que le estoy diciendo debería acabar hace rato, si no ocupara el 80% de mi tiempo en defenderme, en despertarme cada día cuál es la nueva acusación y el escrito, traducción, y trabajar solo para pagar abogados y cosas así. Es la energía que gastamos en tratar de destruir al otro y el otro de defenderse, ¿no? En lugar de orientar esas energías para el desarrollo del país. Entonces, hace un daño muy grande, pero también nos roban valores, ¿no? Sobre todo por la manipulación de la prensa. La prensa, hasta la gente buena, la hace aplaudir la mayor canallada. Mira el caso de Jorge Glass. Si hay corrupción, es elemental empezar dónde está la plata. Es elemental, es la prueba. Pregúntale a cualquier fiscal del primer mundo. Me reuní hace poco con un fiscal de Estados Unidos, ¿no? Les contaba eso, no me creía. No, pero lo primero es la prueba, ¿no? ¿Quién es corrupto por deporte, para enriquecer al vecino? No es para enriquecerte. Entonces, ¿dónde está la plata? ¿Dónde está la plata de Jorge Glass? Pero tienen preso. Y gente aplaudiendo que esté preso. Que nos están robando referencias, nos están robando humanidad, nos están robando valores, principios, mezclamos las cosas. Yo veo Correa bien hecho, que fue llamado a juicio, que lo metan preso porque era autoritario. Bueno, no votes por mí, ¿ya? Porque no te caigo bien como político. Pero ser autoritario no es ser delito. Si tú crees que ser autoritario, eso no es delito. Y me están acusando de secuestro. Entonces la gente mezcla las cosas. Perdemos los valores. Estamos cayendo en un nivel de amoralidad. El mal ejemplo viene de la cabeza. Un presidente que, el caso de Brecht, metieron preso al vicepresidente y ni siquiera acusaron a Odebrecht. El caso de Gea, el secretario de la presidencia con los bancos, robándole la plata a la gente en impunidad. Para mí son cosas muy significativas estas. Un presidente que cobra doble sueldo, pero está votando los empleados públicos o atrasa los sueldos de los demás. Pregúntale a mis colaboradores, no me gusta ponerme ejemplo. Pero una vez hubo el riesgo de no poder pagar a la gente por falta de liquidez. Cuando teníamos el agua, ya no hasta el cuello, teníamos hasta arriba de la cabeza y estábamos con snorkel, ¿no? Yo le dije, perfecto, no pagamos, si es que nos demoramos. Pero nosotros no cobramos, ni ustedes, Ministerio de Finanzas, ni Presidencia, hasta que no haya cobrado el último trabajador público. Obviamente sacaron plata donde no había y pagaron a todos, ¿verdad? Yo sufrí eso como cuando era el servidor público en Guayaquil, nos demoraban 2, 3 meses los pagos, pero Finanzas de Quito se pagaba primerito, había una indignación. Entonces, el mal ejemplo viene de la cabeza. Esto es gravísimo. ¿Y dónde está la universidad? Que un offshore le haya moblado la casa en Ginebra. Es gravísimo, gravísimo al presidente. Entonces, chicos, el daño se está haciendo es muy grande. Ojalá reaccione la juventud. Presidente, le ¿Están viendo? agradecemos. ¿Me están viendo? Sí, 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 perfecto. Es que a mí se me fue la imagen, pero bueno, entonces si me ven y me escuchan, Sí. creo que en el plano económico hay gravísimos problemas, pero tan o más grave que el problema económico que se nos va a venir y pronto es el daño como sociedad que nos están haciendo, al robarnos referencias, al transmitir antivalores, ahí sí al dividirnos. Me dicen que yo dividí la patria. Cuando llegué al gobierno, yo encontré un país destrozado con la migración. Los migrantes empezaron a volver en mi gobierno, esa es la mayor satisfacción que tengo. Ya empiezan a salir nuevamente. Son ellos los que están dividiendo la patria, sembrando odio. Que nos van a valores, te insisto. O sea, puede ser que alguien me caiga mal como político. Correa, la otra vez escuchaba hasta un alcalde, ¿no? Correa, autoritario, insultador, ¿está dónde debe estar? O sea, con un orden de prisión. O sea, ser insultador, si él cree que soy insultador, eso no es delito. Pero no perdamos la referencia, por favor, no perdamos el Estado de Derecho. No nos convertamos en bárbaros por supuestamente combatir la barbarie. Entonces es mi mayor preocupación. Se están perdiendo valores, principios. Nos están destrozando, no económicamente solamente. Nos están destrozando como sociedad y ni qué decir a nivel político. Las peores prácticas políticas del sapo, de destruir al otro, de aprovecharse, de tener espacios de poder sin una ilusión, sin un ideal, sin un proyecto de país. Pero ustedes son la esperanza, queridos jóvenes. Así que hacerse presente como lo han hecho en el último día, pero sí creo que la academia como academia debe estar mucho más presente en todas las discusiones que hemos tenido, como sobreendeudamiento, como mal manejo económico, como crisis que nunca hubo, etc. Presidente, el tiempo nos pasó volando. Le agradecemos de verdad muchísimo por este espacio académico en el que hemos podido compartir y aprender mutuamente. Gracias por su tiempo, muchas gracias por su predisposición. Esta es una iniciativa de la Asociación Escuela de Economía y de verdad le agradecemos mucho, señor presidente, igual David y Ricardo. Muchas gracias por este espacio. Muchas gracias, presidente. Gracias a la asociación también que nos brinda este espacio, a Radio Activa de la PUSE. Y muchas gracias por su tiempo, señor presidente. A ustedes, muchísimas gracias. Y como asociación, como asociación de estudiantes de economía y yo a la cabeza también le agradecemos por el espacio.
a las personas que estuvieron detrás, porque contactarlos no fue fácil, presidente, pero es una de las cosas que quisimos hacerla. Y como dije, cerramos esta gestión de la Asociación Escuela de Economía con broche de oro, con su testimonio, con todo lo que usted tiene que decirle y que aquí le bloquean, con las reflexiones que se deben hacer y con los consejos que usted da, ojalá se logre cambiar la economía en un futuro, porque ahorita estamos quedando muy mal a nivel internacional, a nivel de riesgo país. Y gracias, presidente, gracias por todo lo que ha hecho, por los estudiantes, por nosotros también. Gracias por este espacio. Gracias por responder a la juventud, presidente. Sabemos los esfuerzos que hizo y le quedamos inmensamente agradecidos. La Asociación Escuela de Economía le agradece este espacio y le pedimos disculpas por el tiempo robado de sueño también. No te preocupes, estamos acostumbrados. Un fuerte abrazo a todos, ¿no? Saludos y Gracias, adelante. presidente. Chao. Chao, chicos.